otra vez aquí en nuestro en vivo con el Padre Octavio. Muchas gracias, Padre, por su tiempo. Un gusto. Gracias a todos los que nos vieron, los que vieron el video grabado y pues como lo comentó el Padre, vamos a seguir hablando sobre el libro del Apocalipsis, qué significan los mensajes del libro y qué tiene que ver ahorita con todo esto que estamos viviendo sobre los últimos días y de que si realmente es, espérame, ahorita estamos viendo estos últimos días. Bueno, entonces muchas gracias, Padre. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Entonces, Bueno, pues, sí, cuando quiera empezamos. ok, entonces, inicio. Lo que ahora quisiera hacer es recordar muy rápidamente lo que comentamos en nuestra primera plática y luego dar un pasito adelante. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hace 8 días vimos, sí? Primero, hablamos un poquito sobre la comunicación, la complejidad de la comunicación, porque la Biblia es una comunicación, no es un libro de ciencia, aunque hay algunos datos que pueden verse científicamente, no todos, ¿verdad? No es un libro, no es una novela, no es un libro de historia, aunque haya historia también, es una comunicación de Dios con nosotros, ¿verdad? Y como toda comunicación, es muy importante que no solamente nosotros conozcamos el sentido de las palabras, sino también su contexto, su situación histórica, su situación existencial, porque de otra forma nosotros distorsionamos el mensaje, ¿sí? O simplemente no lo entendemos. En la Biblia hay diferentes modos de hablar, o sea, Dios habla de muchas formas y habla, digamos, a todos, pero en primer lugar a la gente de ese tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el libro del Éxodo, bueno, pues a las personas que vivían 1400 años antes, perdón, 1200 años antes de Cristo o 1000 años antes de Cristo, si es que se iba reescribiendo eso, ¿sí? El libro, el capítulo segundo y tercero del Génesis, bueno, pues 10 siglos antes de Cristo también, ¿verdad? El capítulo primero, pues 5 siglos antes de Cristo. Y entonces Dios va hablando según la mentalidad del tiempo en el cual aparece el escrito. Pero ese escrito es para todos y para todos los tiempos. En un momentito más voy a poner un ejemplo. Si no nos damos cuenta de esto, no solamente no vamos a entender bien el Apocalipsis, tampoco vamos a entender bien los otros libros de la Biblia, ¿sí? Que todos los libros de la Biblia son entonces palabras de Dios. Teniendo en cuenta esto, también señalamos que en el lenguaje, en la comunicación interpersonal, nosotros usamos mucho lenguaje metafórico, muchísimo. Puse algunos ejemplos, no sé, por ejemplo, de números. Ya te dije 1000 veces, pues, por muy matemáticos y muy científicos que seamos y que en la ciencia tengamos ya 5 siglos de ciencia, seguimos usando los números en forma simbólica. Y otras cosas también, como por ejemplo los colores, ¿verdad? Se puso negro de coraje, trabaja como negro, se puso de todos colores, o sea, lo seguimos usando. También eventos cósmicos, ¿verdad? Se le vino el mundo encima, echó la casa por la ventana. O sea, es importante entender esto, porque en la Biblia generalmente pues se habla así, es un lenguaje familiar, muchas veces un lenguaje coloquial, y con mayor razón el libro del Apocalipsis, ¿sí? El libro del Apocalipsis es, digamos, extremadamente simbólico. Bueno, pusimos ejemplos hace 8 días al respecto y nos dimos cuenta que si una persona no conoce la cultura en la cual se habla o la ciencia, puse algunos ejemplos de lenguaje técnico, ¿no? Lenguaje filosófico, sí, o lenguaje teológico, que quien no conozca filosofía o no conozca teología, pues no le entiende nada. Pero si estudia eso, pues sí le entiende. Bueno, todo esto fue dicho para que nosotros podamos entender que, o darnos cuenta que para entender la Biblia es preciso estar en el contexto de la Biblia, ¿sí?
conocer, familiarizarnos un poquito y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, todavía otra cosita, antes de recordar cómo empieza el libro, les señalaba que en el libro del Apocalipsis hay bienaventuranzas, entre comillas, ¿sí? Es decir, partes donde se dice dichosos los que, ¿verdad? Hay 7, pero no voy a recordarlo, ya lo comenté la vez pasada, ¿sí? Solamente quisiera señalar una, prácticamente, ¿no? Que son 2, pero bueno, podemos concentrarlas en un mismo sentido, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, ¿no? Dice, dichosas las personas que lean este libro, lo comprendan y lo vivan. Dichosos los que lean. Si ustedes no son dichosos cuando leen el Apocalipsis, si más bien son asustados y cosas del estilo, entonces el Apocalipsis no se entiende, ¿sí? Dice, dichosos los que lean, comprendan este libro, ¿sí? Si nosotros creemos que es un libro de catástrofes y que está diciendo lo que está pasando ahorita en sentido negativo y trágico, no creo que seamos dichosos, ¿verdad? Por lo tanto, no creo que estemos entendiendo el Apocalipsis y que lo vivan. Yo nos dice, ¿cómo voy a vivir el Apocalipsis? ¿Sí? Ojo, ¿sí? Y luego esta misma bienaventuranza va apareciendo por allá en el capítulo 22, versículo 7. Lo dice 2 veces, al principio del libro y al final, hacia el final del libro, ¿verdad? También por ahí en el capítulo 22, versículo 7, ¿no? Dichosos los que guarden las palabras proféticas de este libro. Voy a decirlo con otras palabras, las palabras profundas de este libro. Dichosos los que viven las palabras que iluminan, ¿qué cosa? Lo que está pasando, ¿sí? El sentido de la historia. Entonces añadimos esta cosita que ya habíamos señalado la vez pasada como bienaventuranzas, pero que ahora en lo que insisto es en que si nosotros no somos dichosos por haber comprendido el mensaje del Apocalipsis, pues tenemos el gran reto de comprenderlo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Precisamente eso, ¿no? Comprenderlo. Y toda... Punto, Sí. padre, discúlpeme que lo interrumpa tantito. Volvemos a lo que platicábamos la semana pasada. Si alguien de los que nos están escuchando quiere, puede tener su Biblia a la mano y cuando el padre diga algún versículo, pues es más fácil irlo a ver y ver que cómo lo dice tu Biblia, porque a veces las traducciones cambian un poquito, pero el padre nos está ayudando como a entenderlo. Y si alguien tiene alguna pregunta como en particular de lo que está leyendo, ya sea en su Biblia o cómo lo está diciendo el padre o la traducción o por cómo viene, nos lo puede hacer por Facebook y yo se la digo al padre. Entonces, también para que sea un poquito más fácil, como práctico, porque a veces, como lo platicábamos la semana pasada, nos da hasta miedo tomar este libro, entonces es bueno tenerlo como a la mano nuestra Biblia. Así es, claro. Y entonces ahorita acabo de señalar algunos versículos, ¿verdad? Que dichosos, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Entonces resulta de que si yo no soy dichoso, entonces yo puedo tener un reto y decir, ¿por qué no soy dichoso cuando leo el Apocalipsis? Pues porque no lo entiendo, ¿verdad? Y en base a esto, precisamente para empezar a entenderlo, nosotros nos acordamos de que la palabra apocalipsis es una palabra griega que no significa catástrofe ni mucho menos, significa revelación, ¿sí? Literalmente sería revelación de Jesús, o sea, la segunda palabra es de Jesús, ¿no? Nada más que en griego, ¿no? Entonces, sería eso. Habíamos comentado que en muchas cosas del Nuevo Testamento, de nuestras fiestas litúrgicas, etcétera, las mencionamos con la palabra griega. Palabra griega, por ejemplo, es epifanía, que significa manifestación. O la palabra Pentecostés, que significa quincuagésimo, pero que en el día quincuagésimo de las cosechas aparece el Espíritu Santo y adquiere entonces ese significado, ¿verdad? Entonces la palabra apocalipsis significa revelación o desvelación. ¿De qué? Es una desvelación que hace Jesucristo, ¿sí?
¿Y qué es lo que desvela o revela o aclara, verdad? Entonces, leo el primer versículo, capítulo primero, versículo primero del libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo. Se la concedió, se supone que a Juan, ¿verdad? Dios, para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, ¿sí? Pronto ahí con ellos. Ahora, ustedes dirán, entonces el Apocalipsis no era para la pandemia, ¿sí? O no era para no sé qué cosas. Sí y no. Porque no pasó pronto. Ya les comentaba hace 8 días que, ¿qué pasaría si Dios me hiciera una revelación, me dijera, te voy a revelar lo que va a pasar pronto? Y le digo, oye, ¿cuánto, Señor? ¿Cuándo, Señor? Pues en el año 4022. Sería, pues, ¿cuál pronto, verdad? Entonces, les voy a leer un poquito, aquí tengo la historia de San Antonio Abad, escrita por un amigo suyo, ¿no? Que es San Atanasio, eran amigos y los dos santos, como dice el dicho, ¿verdad? Dios los crea y ellos se juntan. Bueno, muy bien. Pues eran entonces dos santos, se muere primero San Antonio Abad, y San Atanasio escribe la vida de San Antonio. Les leo un pedacito nada más que tiene que ver con la forma de leer el Apocalipsis y cualquier libro de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, déjenme aquí elegir de dónde empezamos. Antonio, pues pensaba también en la magnitud de la esperanza que para eso se estaba reservada en el cielo. Imbuido de estos pensamientos entró a la iglesia y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el Evangelio. Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces Antonio, como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían dicho los santos y como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él, salió enseguida de la iglesia, etcétera, ¿sí? Donó sus bienes y todo el asunto. Esas palabras del Evangelio, Jesús se las dijo al joven rico. Antonio no había nacido todavía, pero cuando Antonio escucha esas palabras de Jesús, las escucha para él. Bueno, esta es la manera como nosotros leemos la palabra de Dios tomando en serio que es palabra de Dios, es decir, que Dios me habla, ¿sí? Entonces, lo que Dios dijo en una determinada circunstancia, lo dice para esa circunstancia y para todas las demás circunstancias. Yo tomé ahorita un ejemplo, el ejemplo de San Antonio, de la biografía de San Antonio Abad, pero eso es lo que nos enseñan los santos, ¿no? Hace 8 días les decía que para entender la Biblia hay que familiarizarse con ella, hay que conocerla un poquito y cosas por el estilo. Bueno, pues este es un dato importantísimo para conocer la Biblia. Nosotros necesitamos hacer la traducción de tiempo, ¿sí? Entonces, pues una cosa era el joven rico y otra cosa San Antonio Abad. Eran 2, 3 siglos de diferencia, todo lo que ustedes gusten, pero esa palabra también fue para Antonio, también es para mí, también es para ustedes, ¿verdad? Y el Apocalipsis es así, ¿no? Entonces, cuando el Apocalipsis empieza diciendo que la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, pues sí, es pronto para mí. Y puede ser que sea la pandemia, pero puede ser otras cosas. Por ejemplo, puede ser una persona que le dio cáncer, la pandemia no tiene nada que ver, ¿sí? Ya por eso el Apocalipsis no le dijo nada, ¿sí? Y lo comentaba entonces hace 8 días, ¿verdad? El libro del Apocalipsis está siendo escrito, y hoy esperemos llegar a ese puntito, cuando los cristianos ven que los matan y los matan y los matan y dicen, Señor, ¿y hasta cuándo vas a intervenir? ¿Sí? Y entonces el libro del Apocalipsis da una respuesta. Imagínense ustedes cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Es decir, yo creo, yo veo que todo se derrumba, decía hace 8 días, la canción Todo se derrumbó, ¿verdad? Cuando todo se derrumba dentro de mí, como dice la canción, ¿sí? Está sucediendo esto, ¿sí?
no se refiere solo a un evento mundial o a un evento social, ¿no? También es a un evento personal. Y lo insisto allí, porque luego vamos a ir viendo cómo habla el Apocalipsis y naturalmente que de nada nos sirve nada más la información y no me dijo nada, ¿no? Bueno, pues es una cosa que puede ser útil, pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, pues no tan útil, ¿verdad? Entonces lo decíamos bien clarito, dichosos de nosotros entonces si entendemos, si escuchamos, si entendemos y vivimos el Apocalipsis y vamos a ver de qué manera esto sucede. Bueno, después tienen ustedes ahí en los primeros 3 capítulos las cartas a las iglesias, ¿no? Y repito otra vez, la palabra de Dios se escribe en lugares geográficos concretos, con situaciones históricas concretas, ahí se escribe, y habla para esa situación, pero luego, ya lo comentamos con los santos, para todos los tiempos. Y bueno, será una cuestión que nosotros veremos si es que lo consideramos conveniente, pues un poquito estas cartas, ¿verdad? Pero son, bueno, una primera cosita. A partir del capítulo 4, entonces empieza la descripción de lo que va a suceder siempre, perdón, pronto, ¿no? Y entonces quisiera ahora señalar cuáles son las partes del Apocalipsis a partir del capítulo 4. La primera, bueno, pues es el inicio, la introducción y luego las cartas a las iglesias y luego después de allí sigue. Esto es importante para ir colocando en su contexto cada situación, lo que se va escribiendo por ahí. Imagínense ustedes que está aquí el libro del Apocalipsis para iluminar una situación. Ya lo comentamos hace 8 días, esa situación es la persecución o las persecuciones en plural del siglo I que fueron muy cruentas, especialmente de 2 emperadores, el emperador Nerón y el emperador Domiciano, ¿sí? Se supone que una partecita se escribió cuando estaba Nerón como emperador, queda, y luego después una redacción definitiva hacia el año 90, ¿no? Del siglo I, más finales del siglo I, 90, 95, cuando estaba como emperador Domiciano, ¿no? Y que los cristianos prácticamente dirían otro, o sea, ya nos ha habido requetemar con Nerón y lo otro, bueno, como una cierta desesperación. Entonces, ese es el contexto global. Y el libro del Apocalipsis va a narrar en el centro el combate, ¿sí? El combate entre el bien y el mal, el combate entre Dios y Satanás o el opositor de Dios, ¿verdad? Los nombres son muy relativos, ¿no? Diablo, bueno, pues, diablo es el acusador, ¿sí? En griego se traduce diabolus, que es división prácticamente, ¿sí? Pero lo traducen del hebreo, que es acusador, ¿no? Y esto aparece sobre todo cuando Israel estaba bajo el poder de Persia, ¿no? En modo tal que la primera partecita que vamos a decir ahorita del Apocalipsis después de las cartas es como una representación de la corte celestial, un poquito al modo de los reyes conocidos, principalmente el rey de Persia, ¿sí? Donde un personaje de la corte era el diablo, ¿sí? Era el acusador, ¿sí? Que está ahí platicando con Dios, ¿verdad? Bueno, y se ve eso muy claro en el libro de Job, ¿no? Entonces hay una primera narración, que ahorita vamos a decir algunas cositas, y también como en clave litúrgica. Es como una combinación de la corte del Rey Supremo y con signos litúrgicos, ¿sí? Es decir, de una celebración de culto a Dios, ¿no? Más o menos es una combinación de ambos, narrada con símbolos, ¿no? O sea, con figuras. Ya recordaba hace un momentito y sobre todo hace 8 días cómo nosotros también usamos símbolos, ¿verdad? O figuras con números, con colores, con partes del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que le gusta tomar lo que no es suyo, ¿verdad? Tiene unas manotas. Y pues claro que nosotros no decimos que las manotas
son físicamente muy grandotas, sino que están indicando otra cosa. Bueno, así sucede también entonces con el libro del Apocalipsis, ¿sí? Y entonces, voy a leer ahora el capítulo 4, si no todo, pues al menos una partecita, porque aquí lo que nos interesa es entender qué está diciendo allí, ¿verdad? Y lo voy a tratar de hacer con la lectura misma, tratando pues después de decir, a ver, finalmente qué fue lo que nos dijo esa primera parte, ¿verdad? Bueno, entonces, quien quiera ver ahí en su Biblia, si la tienen al alcance de su mano, a partir del capítulo 4, ¿no? Vamos a poner por aquí un poquito más de luz. Entonces, dice luego el que escribe el Apocalipsis, que se autonombra Juan, ¿no? Dice, después tuve la siguiente visión. Una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta, que hablara conmigo, me decía, entonces, voz de trompeta. No crean ustedes que tiene una trompeta, un trompícuaro ahí. La trompeta, si ustedes ven las películas, sí, es cuando va a hablar el rey, ¿sí? Es decir, es la voz de la autoridad suprema o de una autoridad muy grande, ¿sí? Nosotros no usamos trompetas para eso, ¿verdad? Solamente los usan las bandas y los mariachis y todo el asunto para la música, pero es importante que nos pongamos en aquel tiempo. Entonces, cuando dice una voz de trompeta, es decir, es una voz de autoridad, vamos a decir así, ¿verdad? Me decía, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis, vi que había un trono en el cielo y uno sentado en el trono. No dice el nombre. ¿Por qué? Porque, volvemos a decir otra vez, se habla en símbolos. Difícilmente el género apocalíptico va a decir las cosas como son. Entonces, en nombre de Dios, no es así. Pero ya sabemos que un trono es donde está el rey, es el lugar de un rey. El que está ahí, pues es el rey supremo, ¿sí? Bueno, entonces, o sea, ve a Dios ahí hasta arriba, ¿no? El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina. Un arco iris rodeaba el trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Todas estas piedras preciosas y todo significan la grandiosidad, sí, la majestuosidad. El arco iris, ya sabemos, es la unión entre el cielo y la tierra, que ya se había señalado en el Antiguo Testamento. Luego dice, vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos. Volvemos a decir otra vez, los números son simbólicos. El número 12 significa pueblo de Dios, ¿sí? Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento salió de 12 patriarcas. El nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, surge de 12 apóstoles, 12 y 12. Entonces, todo el pueblo de Dios, antiguo y nuevo, está sobre tronos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito qué más dice de los ancianos, que es algo así como que Dios guía un poquito la historia, sí, a través de su iglesia o de su pueblo, vamos a decir así, ¿sí? Dice, 24 ancianos con vestiduras blancas. La vestidura blanca que aparece varias veces es la de triunfo, la vestidura de triunfo. Son los 12 y 12 que están en el cielo, ¿sí? Entonces, la vestidura blanca es prácticamente estar en el cielo. Y coronas de oro sobre sus cabezas. La corona de oro es de rey, eran reyes. De hecho, cuando nosotros somos bautizados, ¿sí? Somos constituidos en profetas, reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces, la realeza al ser rey, ¿sí? Entonces, coronas, ¿sí? Del trono salían relámpagos y fragor de truenos. Esto es clásico en las manifestaciones de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el Sinaí. Sí, truenos, sí. O sea, son señales de Dios, vamos a decir así, ¿verdad? Pero con ese lenguaje, ¿no? Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Este parrafito es interesante. ¿Por qué? Porque cuando la señal el signo es muy claro, no especifica. Pero de repente dicen, pues no lo van a entender, y entonces dice qué es, ¿sí? Y aquí lo vuelvo a leer otra vez el versículo, ¿verdad? Porque no es el único, ¿no?
Estoy acá en el versículo 5 del capítulo 4, ¿sí? Entonces dice, delante del trono salen relámpagos y fragor de truenos, delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Si la cosa hubiera sido clara, hubiera dicho arden 7 antorchas. Y nosotros ahí, si no entendemos la Biblia, creemos que son 7 antorchas ahí, ¿sí? No, decimos, todo esto es simbólico. Para los hebreos, para los cristianos judíos, todo va siendo claro y lo que no es claro lo especifica, ¿sí? Entonces las antorchas son los 7 espíritus de Dios. 7 es plenitud, es todo el espíritu de Dios. Aquí tendríamos que entender cómo la Biblia usa el espíritu o los espíritus de Dios, ¿sí? Es la vida de Dios que al influir sobre alguien le concede algo especial, ¿sí? Como por ejemplo la profecía o por ejemplo Pentecostés, ¿no? Entonces, está todo el Espíritu de Dios, hay todo lo que Dios nos manda, ¿sí? Delante del trono hay como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en el trono, 4 seres llenos de ojos por delante y por detrás. Los ojos, excepto cuando quiere añadir algo más, que hay un texto que lo hace, significan sabiduría. El que tiene ojos ve y el que no tiene, pues no ve. A nosotros nos parecería algo medio monstruoso, ¿verdad? 4 seres llenos de ojos, papá. Dibújenlo y verán que se asustan. Pero no es el objetivo, no es una descripción física, ¿sí? Ojo es capacidad de ver. Y van a ver que el Cordero, que es Jesús, va a tener ojos, llenos de ojos y cuernos, ¿verdad? Que para nosotros no son tan agradables, pero si no entendimos qué significa un cuerno, bueno, lo adelanto, es poder, ¿no? Entonces, cuando dice que el Cordero está lleno de ojos y de cuernos, está diciendo es plenamente sabio y todopoderoso. Simplemente, ¿sí? Bueno, aquí entonces dice, delante del trono hay 4 seres llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser es como un león, el segundo ser como un novillo o toro, el tercer ser como un rostro de hombre y el cuarto ser como un águila, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es un simbolismo que ya estaba en algunos libros del Antiguo Testamento. O sea, quienes conocen el Antiguo Testamento dicen, pues sí, está un poquito usando la simbología del libro de Daniel, del profeta Ezequiel, ¿sí? Bueno, y ustedes si van a la Biblia y ven las notas, van a poder ir allí, no me detengo mucho en eso, ¿sí? Luego dice, los 4 seres tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos alrededor, por dentro, y repiten sin descanso, santo, santo, etc. Entonces, son 4 seres vivientes, ¿sí? Uno como león, realeza, el rey de la selva, nobleza, rey de sí. Segundo como toro, la fuerza, ¿sí? Los cuernos. El tercero como hombre, la sabiduría y la inteligencia. Y el cuarto como águila, la ligereza. Estamos entonces, está diciendo el Apocalipsis, y delante de Dios está toda la vida, con todas sus cualidades, ¿sí? Inteligencia, nobleza, ligereza, fuerza. Sí, ¿sí? Pero lo está diciendo entonces con símbolos. Ya después dice que esos 4 seres están diciendo santo, santo, el Señor Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. ¿Sí? Y cada vez que los seres dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que sirve por los siglos de los siglos. Y arrojan sus coronas delante del trono, ¿verdad? Eres digno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, antes de continuar, este fue el capítulo 4. Ahorita vamos a ver el capítulo 5. Vuelvo otra vez al esquema global. Aquí hablo con las manos. Están en situación de persecución muy dramática. Dios dice que va a explicar lo que está pasando a través del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y para explicar lo que está pasando, ¿por dónde empieza? Por Dios. Algo así como diciendo, nada más vean con quién va a competir el otro, ¿sí? Como diciendo, no, pues ya nada más lo vemos a él y ya sabemos quién va a ganar, ¿sí? Ese es fundamentalmente. Y bueno, decía que
conviene que nosotros aprendamos a leer la Biblia, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos, que todo se derrumbó dentro de nosotros, ¿verdad? Como dice la canción, decimos, Señor, ¿y dónde estás? O sea, no vimos, no, o sea, sí, decía el libro del Apocalipsis, dichosos los que lean y entiendan, ¿verdad? Entonces, una cosa, y es un reto espiritual, es que cuando nosotros estemos en esa situación donde parece que todo está destruido, que no hay esperanza, digo, pues es que ya se me olvidó con quién estoy. Les decía en algún momento que cuando uno está en tremenda crisis y conoce el Apocalipsis y conoce la Biblia y ya reza con la Biblia y la entendió y puede ser que diga, Señor, no puedo con esto, voy a ponerme en contacto otra vez con tu palabra, toma el libro, lee el capítulo 4 y dice, sí, Señor, ya ganamos, por decir, ¿sí? Es decir, esa es la primera cosita. Continúa después. El capítulo 5 dice, vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro y leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, él podrá abrir el libro y los 7 sellos. Es solamente hasta el versículo 5. Entonces, vamos a ver cuál es el símbolo. Entonces, está pasando una situación muy difícil que está escrita en el libro. Es decir, el libro está representando los decretos de Dios, la sabiduría de Dios, etc. Pero el libro está sellado. No nos imaginemos un libro con hojas así. Imaginemos un rollo, ¿sí? ¿No? Claro. El cual, como se hacía antiguamente, cuando era un rollo, bueno, se enrollaba lo primero y se sellaba, pum, y luego se enrollaba otro y se volvía a sellar, por eso son 7 sellos. Entonces, claro, o sea, no es que así, ¿sí? Es un rollo, ¿no? Por eso es que cuando va abriendo los sellos, se va entendiendo el libro. Se abre el primero, lo vamos a ver un rato más o la próxima vez, ¿no? Se abre el primer sello y se descubre algo, el segundo sello y se van descubriendo las cosas conforme se van quitando los sellos. Eso va a venir un poquito después. Pero aquí, lo que acabamos de leer, ¿sí? Está el libro y dice, y nadie es capaz de abrirlo, nadie. Y Juan se pone a llorar porque no hay nadie que pueda abrir el libro. Es decir, es como cuando nosotros no entendemos nada y creemos que nadie nos puede explicar, ¿sí? Lloramos ahí. Entonces, alguien le dice, espérate, no llores, ¿sí? Y les voy a volver a leer lo que dice el anciano. Dice, no llores. Ha triunfado el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El rey David. ¿Sí? El retoño de David, los descendientes de David, ¿sí? Él podrá abrir los sellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quien conoce la Biblia sabe que en tiempos de Jesús se creía, se estaba seguro que el Mesías sería un descendiente de David, ¿no? Por eso, cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén, lo aclaman así, ¿sí? Hijo de David, ¿sí? Eres el hijo de David, ¿sí? Entonces, cuando este anciano le dice el retoño, el león de Judá, etcétera, está hablando de Jesús, ¿sí? El descendiente de David, ¿sí? Entonces le dice, pues con otras palabras, y quien conozca el profeta Isaías y quien se acuerde de la liturgia de Adviento y todo, pues, y después en Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, pues sí, él podrá hacerlo, ¿sí? Bueno, después de que termina esto, dice, entonces vi de pie en medio del trono de los 4 seres y de los ancianos un cordero como degollado. A ver, aquí, cuando el sacerdote presenta la hostia consagrada antes de comulgar, dice, este es el cordero de Dios. Cuando Juan Bautista le dice a los tipos, ahí va el cordero de Dios, ¿sí? Y es cordero, yo no sé por qué cordero, que Jesús te tiene de parecido con un cordero, ¿verdad? Bueno, pues lo entendemos a la luz de la Pascua del Antiguo Testamento.
Por eso digo, si nosotros no conocemos la Biblia, los símbolos que aparecen aquí, ¿no? Entonces, el cordero es el cordero sacrificado en la noche de Pascua, para que el ángel exterminador no castigue a los israelitas y el faraón los deje salir, ¿sí? Gracias al sacrificio del cordero, el pueblo de Dios queda sin el castigo y los dejan salir. Por eso después Jesús en la última cena dice, pues en lugar de que sacrifiquen un cordero, me voy a sacrificar yo, no van a comer la carne del cordero, sino mi propia carne, no van a derramar la sangre del cordero, etcétera, sino mi propia sangre, esta es mi sangre, ¿verdad? Y dice, vi de pie a un cordero como degollado. Es decir, lo degollaron, lo mataron, pero ahora ya está de pie otra vez, ¿sí? Muerto y resucitado. ¿Ok? Leo así, dice, entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 seres y de los ancianos un cordero como degollado, que es Jesús. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, ya lo comentamos, ¿sí? Es decir, el 7 es número perfecto. 7 cuernos, el cuerno es el poder, es el poder perfecto, todo el poder. Y 7 ojos, ¿sí? 7. Que son, aquí es donde especifica, los ojos que no especificó anteriormente es sabiduría. Y aquí añade, ¿sí? Que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. No nos olvidemos que el Evangelio de San Juan nos dice que el día de Pascua Jesús se aparece a sus discípulos, les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Claro, es el Cordero, ¿sí? Los 7 espíritus, el Espíritu Santo, el Espíritu completo, 7, ¿sí? El Cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres, etc. Y bueno, no leo lo que sigue, pero pasa. Es un espectáculo. Ustedes lo van a ver ahí, el capítulo 5, versículo 8 y siguientes, ¿verdad? Como un himno y toda esa cuestión. Y bueno, todo el número de ángeles y todo el asunto entra por ahí. Bueno, y entonces, ese es el capítulo 5. Entonces, el capítulo 4 nos presenta a Dios, el trono. El capítulo 5, ¿quién puede abrir el libro que está sellado? Entonces nos presenta a Jesús como el Cordero sacrificado y resucitado, y que empieza a abrir los sellos y paz, ¿sí? Y entonces empieza digamos, la descripción de lo que aparece después de cada sello, ¿sí? ¿Y qué es lo que va sucediendo? Y ahorita yo veo que ya llevamos casi 40 minutos, qué barbaridad. Bueno, digo un poquito sobre esta cuestión de los 7 sellos y lo dejaremos, digamos, aquí nos vamos a quedar, pues, y vemos si hay alguna pregunta o no, porque también nos va a interesar recordar un poquito qué significa y por qué es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que cuando va abriendo los sellos, va diciendo cuáles son los castigos, entre comillas, ¿no? que va a sufrir la gente, ¿verdad? Y entonces, los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Pero son 7 sellos, solamente había 4, lo demás son otras cosas distintas, ¿no? ¿Y por qué jinetes? Volvemos otra vez, o les invito otra vez a ponernos en aquel tiempo, no había telégrafo, no había computadora, no había email, ni teléfono, ¿sí? Los mensajes iban escritos y la manera más rápida era ir a caballo, era la más rápida. Todos estaban los mensajeros, los jinetes, ¿verdad? Que tenían sus caballos bien preparados y todo, que el rey quería mandar algo, pasa al jinete y el jinete, ¿sí? Para llegar, ¿sí? Por eso entonces son 4 jinetes. Y el color del caballo, de alguna forma, expresa el símbolo, prácticamente. El primero es un caballo blanco, ¿sí? Cuyo significado es medio ambiguo, pero puede ser, el significado más probable es que sea el triunfo de Dios, ¿sí? El blanco es signo de triunfo, y sobre todo de triunfo definitivo, las vestiduras blancas y cosas por el estilo. Entonces empieza señalando el triunfo de Dios. El segundo es un caballo rojo, ¿sí?
que es el símbolo de la guerra, el símbolo de la sangre, ¿sí? Pues, va a haber guerras y se van a acabar unos con otros, ¿sí? Prácticamente, y así sucede. El tercer sello, y de ahí sale un caballo negro, ¿sí? Y el caballo negro es símbolo del hambre, de la hambruna y de la muerte, ¿sí? Por hambre. De hecho, en la descripción aparece ahí que las cosas pues están carísimas, ¿sí? Hacen unas cuantas cebollas lo del salario de un día y cosas por el estilo, ¿sí? Ven que no solamente es en nuestro tiempo, ¿verdad? Ya desde siempre, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, es el caballo negro. Y el cuarto caballo es caballo verdoso, ¿no? Que significa la peste y la muerte, ¿no? Nosotros tenemos ahorita un virus. Esto, cada determinado tiempo ha habido peste o hongos, o etcétera, ¿sí? Pandemias y cosas que Dios mediante tendremos quizá oportunidad de comentar un poquito más adelante. El quinto sello, interesantísimo, ¿sí? Son las almas de los degollados, fíjense. O sea, de los mártires que reclaman a Dios diciéndole, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Sí? Ojo, sí, sí. ¿Y qué es lo que dice ese Señor? Entonces están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Y qué pasa ahí? Les entregan a esos vestiduras blancas, ¿sí? Que simbolizan el triunfo, la alegría triunfal prácticamente. Se les entrega vestiduras blancas y se les dice, esperen hasta que se cumpla el número de los elegidos, ¿sí? Esperen. No es tan fácil esperar cuando nosotros no es que vemos cosas muy, muy duritas, ¿sí? Pero ese es el quinto sello. ¿Qué les parece, sí? El sexto sello es como un cataclisma universal que es frecuente en la literatura apocalíptica. Ahorita no me voy a tener mucho en ello, quisiera no alargarme más, pero en el Evangelio también eso, caerán las estrellas del cielo, el sol se oscurecerá, habrá terremotos, etcétera. Así los que estén en el techo no se bajen, digo, en la cocina váyanse, lo que sea así. Entonces, este tipo de narraciones cósmicas es típico del género apocalíptico y claro que no se pueden tomar al pie de la letra y tampoco podemos pensar que las estrellas van a caer del cielo. Si hay estrellas más grandes que la Tierra, imagínense, pues en todo caso la Tierra cae ahí. O sea, es una forma de hablar, ¿sí? Como diciendo, se le vino el mundo encima y cosas por el estilo, ¿sí? Es decir, habrá desgracias, etcétera. Estamos en el sexto sello. Hay una cosa interesante antes de llegar al séptimo sello, y lo adelanto, el séptimo sello son luego otros 7 cosas, son 7 trompetas, ¿verdad? El séptimo sello, pero hágate cuenta que llega al sexto sello y luego hace un interludio allí, como que suspenso, ¿verdad? Y digo, oigan, y el séptimo sello, ¿sí? Y ahorita vemos qué es lo que dice ahí, y luego habla del séptimo sello, que luego pues veremos la siguiente semana, que son 7 trompetas y que son otras 7 cosas, ¿no? Que van pasando por allí. Pero entre el sexto sello y el séptimo sello, entonces aparece aquello de los 144,000, ¿sí? O sea, hay un pedacito en el cual dice, bueno, se vio el número de los salvados, que yo lo leí hace 8 días, se los comenté un poquito, ¿verdad? Diciendo que vi el número 144,000, que es un número simbólico, dice 12,000 de la tribu de, 12,000 de la tribu de, son 12 tribus, 12,000 por 12 son 144,000, ¿sí? Y comentaba que los que leen pésimamente la Biblia creen que es ese número y creen que ellos están en los 144,000. Ya les comenté que una persona que me decía eso, le pregunté qué tribu era y pues no era de ninguna tribu de Israel. Le digo, pues fíjate que los 144,000 aquí en el Apocalipsis dice que son de las 2 tribus de Israel. Y luego después dice, y vi una multitud, que le digo, mira, ni estás en las tribus de los 12,000, de los 144,000, ni son 144,000. O sea, son ellos y son una multitud que nadie podría contar. Luego después hay también un pequeño, vamos a decir así, excursus sobre el triunfo de los elegidos, ¿sí?
Es decir, este va a ser el culmen del Apocalipsis, el triunfo de los elegidos, pero ya de alguna manera lo adelanta un poquito, ¿verdad? Después ya abre el séptimo sello y del séptimo sello hay 7 trompetas y cada que suena una trompeta pasa una cosa y suena otra trompeta y pasa otra, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar naturalmente. Van a venir cosas también muy interesantes como la serpiente, la bestia del 666, el dragón y todas esas cosas, pero yo creo que ya después de ver cómo habla el Apocalipsis, nos será un poquito más fácil también entender su mensaje. Vuelvo a repetir otra vez, dichosos los que lean el Apocalipsis, le entiendan el Apocalipsis y lo vivan. Estamos entendiendo un poquito y yo diría, ¿y cómo puedo yo vivir el Apocalipsis? Ya lo he subrayado varias veces, ¿verdad? La vida del ser humano en general tiene derrumbes fuertes. Está muy difícil que haya un ser humano en el que todo fue color de rosa, está bien difícil. Necesitamos ir aprendiendo a salir más fuertes de los derrumbes, sí, ya, pero algunos pueden ser muy duritos. Dios nos da muchísimas palabras suyas que iluminan esos momentos, muchos otros, y hay uno que es específicamente para eso, y es el libro del Apocalipsis. El día de hoy, entonces, nosotros vemos que cuando tenemos una situación así, en lugar de reclamarle a Dios, que lo estamos viendo quién sabe dónde hacia abajo, un pobrecito que no está haciendo lo que tiene que hacer, mejor veámoslo realmente. Lo vemos dónde está, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Y luego, pues sí, vamos entendiendo lo que está pasando, ¿verdad? Lo vamos entendiendo claramente. Y una cosa importantísima que dijimos el día de hoy es que Jesús, el Cordero degollado y de pie, es el que es el único capaz de desvelar y de hacernos entender profundamente el verdadero significado de lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, pues ya aquí son más de 3/4 de hora y no sé si hay por ahí alguna intervención o tú misma, Gisela, si tienes alguna pregunta por allí, Antes, no cuestionamiento. tenemos ahorita preguntas. Yo sí quiero hacer un comentario, pero bueno, primero le digo que Susana Nuno, Paula, Ochoa, Nancy Romo, Dafne, Sonana, Socorro, San Román, le mandan corazoncitos. Lourdes Gracias. le mandan saluditos, Marichu Herrera y Brenda Nuno también. Digo, Susana Nuno le mandan manitas arriba. Marichu Herrera dice, qué gusto verlo, padre Octavio. Sonia Mesa dice, muchas gracias, padre Octavio. Y Lupita del Toro, gracias, padre, saludos. Gracias. Entonces, Muy amable. a mi padre, lo que siempre digo, a mí me gusta mucho el libro del Apocalipsis, como yo se lo comentaba la semana pasada, y la verdad es que me llama mucho la atención lo poco que lo conocemos, el libro, como usted dice, porque, por ejemplo, hay muchas palabras del Apocalipsis que se usan en la liturgia. Simplemente ahorita, en la misa, pues, ahorita que nos leía usted el capítulo 4 y el capítulo 5, o sea, muchas de las frases son así directamente tomadas en la misa, las repetimos, que si le tomáramos el concepto que usted dice, que el libro del Apocalipsis es también como una, o sea, está como en un contexto de fiesta, de celebración. Cuando vamos a misa, tomaríamos ese mismo sentido cuando se usan esas frases, precisamente, porque usted nos decía ahorita, de que es cuando estaban los 24 ancianos y que ponen sus coronas y dicen santo, santo, precisamente es cuando nosotros en la misa va a ser la hora de la consagración. Entonces, al considerarnos nosotros parte de ese pueblo elegido, deberíamos de sentir ese mismo orgullo de decir santo, santo y como que tomar o sea, esa parte de ese pueblo, pero lamentablemente, como conocemos tampoco el Apocalipsis, conocemos tampoco, se puede decir, como usted dice, el ver a Dios hacia arriba, el saber quién va a ganar, o sea, a veces durante la misa pues lo tomamos como simples palabras más y no nos sentimos como parte de esa celebración. Sí, así es, en efecto. Por eso es que cuando vamos conociendo un poquito más la palabra de Dios, la misma liturgia va teniendo más sentido, vamos quedando más involucrados y cosas por el estilo. Sí, claro, claro que sí. Sí, sí.
Santi Isabel Rodríguez le manda un corazoncito y le manda a decir saludos, me encantan sus reflexiones, padre. Muchísimas gracias, muy amable, gracias, gracias. Les volvemos a decir que si alguien, por ejemplo, si nos estás viendo ahorita o nos vas a ver en el video ya grabado, y si tienes algunas preguntas sobre el apocalipsis o sobre algo en particular, como están viendo, el padre nos está ayudando como a desmenuzar el libro, a entender el contexto, a entender qué está pasando. Pero si tú has escuchado algo en particular que te causa como el miedo o simplemente curiosidad o algo, nos pueden mandar comentarios y nosotros se los hacemos llegar al padre y el padre nos va a ayudar como a contestar esas cosas porque ahorita sabemos que estamos en un tiempo pues difícil para todos, pero al mismo tiempo muy confuso. O sea, estamos todos muy confundidos de que si es ahorita, si es mañana, como dijo el padre, o sea, pronto significa pues los tiempos de Dios son completamente diferentes. Entonces tal vez para nosotros pronto es mañana y para Dios es como dijo el padre dentro de 2000 años, como ya lo es. O sea, el Apocalipsis fue escrito hace 2000 años o por el estilo. Entonces, realmente creo que es muy importante también, como les comentaba al principio, si nos quieren acompañar el próximo jueves también con su Biblia en la mano, a veces nos es difícil encontrar las cosas, pero el Padre nos está dando capítulo y versículo y estamos viendo el libro del Apocalipsis, o sea, realmente no es tan difícil seguirlo. Lourdes Guzmán le dice saludos de Los Mochis, Sinaloa, padre. Mira, muchísimos saludos a los mochis. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. ¿Algún otro comentario que nos quiera hacer? No, únicamente que, bueno, pues vamos a continuar, que nos quedamos ahorita en una partecita que no quise dejar. Poco a poquito nos vamos acercando a los textos más usados, críticos, ¿sí? Es decir, la bestia, el 666, el no sé, ¿sí? Nos vamos acercando. Y posiblemente ya dentro de 8 días toquemos ya algunos de esos textos. La importancia de los que estamos tratando ahorita es para familiarizarnos un poquito, ¿verdad? Porque cuando a una persona le están dando una conferencia y le sacan un versículo de allí y lo asustan, o sea, completamente fuera de contexto, con un significado también forzado, entonces vamos llegando un poquito a esos textos como con más familiaridad del verdadero mensaje, ¿verdad? Y como usted decía, padre, que creo que es importante, bueno, creo que es importante para todos y yo creo que mucha gente lo sabemos, pero poco lo usamos, es familiarizarnos también con el Antiguo Testamento. O sea, simplemente lo que usted comentaba ahorita, por ejemplo, leer el libro de Daniel específicamente donde vienen estas cosas estas figuras, es como saber que no estamos hablando de o sea, de esas, o sea, como físico, como usted dice, o sea, que es algo que significa algo diferente y pues leerlo también es como traducirlo al libro, en el libro del Apocalipsis. O sea, como, Claro. Libro de Daniel, libro de Ezequiel, algunos trozos del libro de Isaías, y luego después también hay muchos apocalipsis apócrifos, ¿eh? O sea, es decir, no crean que el Apocalipsis salió así, quién sabe cómo. Es una literatura de 4 siglos, ¿sí? O durante 4 siglos, sí, y hay muchos apocalipsis, ¿eh? Pero solamente este es reconocido como inspirado, como palabra de Dios, los demás no. y como usted también decía, padre, que en el Evangelio tenemos algunos puntos que son como ese de que va a llegar el Hijo del Hombre y se va a llevar, de dos que estén moliendo, se va a llevar a uno y ese tipo de cosas. O sea, como que entender también que no todo, o sea, que no es realmente para asustarnos, sino realmente pues es una enseñanza, como usted dice, traducirlo a nuestra vida e irlo Es entendiendo. una manera de hablar. Ya lo comentamos, ¿sí? Sí, si no, de veras sería incomprensible cómo es que un cordero está lleno de cuernos y ojos, y cosas por el estilo. Sí. Bueno, esto también es una invitación para todos nosotros, una de traer nuestra Biblia, leer un poquito más, familiarizarnos con la lectura, hacer preguntas, porque gracias a Dios el Padre está muy abierto, o sea, a preguntas, a veces hasta necedades, se los digo por experiencia, o sea, que hay cosas que no entendemos, pero el Padre nos ayuda a entender y como el Padre siempre lo ha dicho, él nos habla al intelecto. Entonces ya nada más es poner un poquito de nuestra parte, o sea, no es como que tan difícil, no lo desmenuza muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues los esperamos aquí en nuestra página y pues muchas gracias, Padre, otra vez por su tiempo y pues los esperamos el próximo jueves igual a las 5 de la tarde.
Perfecto, muy bien. Ok, que sigan muy felices, ¿eh? Un abrazo a todos, Igualmente, que sigan padre. bien. Hasta luego. Gracias.